De pequeño le dije a mi amiga de la infancia que tenía la lengua muy caliente, y quería ponerla en tu boca para enfriarla. Ella sin decir nada me la chupó. Justo cuando empezaba a disfrutar de la frescura, de repente sentí un picor en el hombro. Instintivamente lo agarré. ¡Ay! Era el insecto que más temo. Mi amiga de la infancia se rió a carcajadas y salió corriendo, y se fue durante 5 años. Ese día justo cuando llegué a la escuela, mi compañero de mesa Soulin me dijo, se dice que va a llegar un estudiante transferido a nuestra clase, y viene del extranjero. Yo dije, como si no hubiera visto nunca a un extranjero. ¿Por qué tanto alboroto? Después de decirlo me acosté en el escritorio para dormir. Por la tarde apenas entré en el aula. Soulin empezó a chismorrear. Por fin llegaste. Te lo digo. ¿Recuerdas al estudiante transferido del que te hablé esta mañana? Ya llegó a nuestra escuela. Ahora está en la oficina de administración. El representante de la clase de al lado fue a corregir exámenes, y al verlo se le ocurrió una idea por su apariencia. Incluso sacó su teléfono en la oficina de administración para tomar fotos a escondidas, y fue atrapado en el acto. Ahora el teléfono está confiscado, y la persona sigue recibiendo regaños del director de enseñanza. Me sorprendo pensando que tan guapo debe ser, para atreverse a sacar el teléfono en la oficina de enseñanza. Es demasiado guapo, ¿no? Ya hay algunas fotos borrosas de perfil, circulando en el grupo. Acabo de pedir prestado el teléfono del delegado de deportes, para ver si quieres echar un vistazo. ¿Puedo volver a pedírtelo? Sacudo la cabeza. No. Al fin y al cabo es un estudiante transferido de nuestra clase. Tarde o temprano lo veremos en persona. La primera clase es de chino, pero ahora los profesores están corrigiendo exámenes. El viejo Gao también está participando, así que la clase de chino se cambia a estudio independiente. Como representante de la clase, me llamaron a la oficina de enseñanza para ayudar a los profesores a registrar las notas. Los chicos me encargaron. Recuerda mirar bien la apariencia de ese estudiante transferido. Quiero ver una descripción de su apariencia, en una redacción de 1000 palabras. Ánimo representante. Ve rápido representante. De paso mira cuánto saqué en el examen. Acepté de inmediato. Tomé el bolígrafo y el cuaderno y fui a la oficina de asuntos académicos. En la oficina de asuntos académicos profesores y estudiantes se mezclaban en un grupo. Todos estaban clasificando exámenes. Miré alrededor brevemente. Eran todos los representantes de clase conocidos. Ninguno era desconocido. No vi ninguna cara nueva y bonita, lo que indica que no tengo conexión con este estudiante transferido. Dejé de mirar. Olvidé al estudiante transferido. Me uní al ejército de clasificación de exámenes. Los profesores eran los que registraban las calificaciones. Los representantes de clase se encargaban principalmente de encontrar los exámenes de su propia clase. Entre un montón de exámenes ya corregidos, vi varios nombres conocidos. Tomé discretamente papel y anoté sus puntuaciones. Solo tuve mala suerte. Pasé toda la clase revisando, y no encontré mi propio examen. Vi más de 10 exámenes de mi clase. Sin excepción las calificaciones eran muy bajas. No es de extrañar que el Sr. Gao estuviera tan enfadado. En ese momento escuché a 2 profesores conversando. Ese niño que vino del extranjero tiene muy buenas calificaciones. Mira su expediente académico anterior. Las otras asignaturas también son excelentes. ¿Cómo es que el genio fue robado por el viejo Gao? Me di cuenta de que estaban hablando de ese estudiante transferido. Un poco sorprendido. El estudiante transferido tiene tan buenas calificaciones. Dicen que este estudiante sobresaliente es además increíblemente guapo. Varios estudiantes alrededor también lo escucharon, y comenzaron a susurrar entre ellos. Es increíble. Nuestra escuela realmente recibió a una figura tan legendaria. Tengo la sensación de que a partir de ahora en la clase 3, habrá una fila de chicos todos los días, asomándose por las ventanas para mirar. Uno de los representantes de clase me conoce. Me dio un codazo. Te enseño un pequeño truco para ganar dinero. Cierra con llave las ventanas y puertas de tu clase, y baja también las cortinas. Quien quiera ver al estudiante transferido tiene que pagar 10 yuanes por minuto. Te aseguro que te harás rico. Su cara solo vale 10 yuanes. 100 yuanes por un minuto de mirada. 1000 yuanes por tocarlo un momento. Yo también estaría dispuesto. Otro chico se burló sosteniendo su rostro. Escuché con asombro. ¿Qué tan guapo es realmente? Escuché que el representante de la clase 2 está tan obsesionado con el estudiante transferido que perdió la vergüenza. Le tomó fotos con el teléfono en la oficina de asuntos académicos. Lo atraparon. Es increíblemente guapo.
de verdad desde la punta del cabello hasta la suela de los zapatos todo es hermoso. Todavía quería decir algo. Sonó el timbre de fin de clase. Los profesores, para no retrasar la siguiente clase, aplaudieron para que volviéramos al aula, así que regresé apresuradamente a mi clase, para informar a mis compañeros sobre los resultados del examen mensual. Apenas llegué a la entrada de la escalera del tercer piso, vi el pasillo lleno de gente, todos eran chicos. Supongo que el estudiante transferido probablemente ya llegó a la clase. Miré a mi alrededor, pero no vi a ningún extranjero rubio con ojos azules. Me sentí desconcertado. Y luego entré a la clase bajo las miradas envidiosas de todos los chicos. Durante el gran recreo la clase estaba en completo desorden. Acabo de llegar al podio. Varios activistas me preguntaron cómo iba la batalla. El exterior del aula estaba lleno de gente. Realmente me daba vergüenza decir la verdad. Así que tosí una vez. Pasé el cuaderno de puntos, para que ellos mismos lo revisaran. Apenas pasable más o menos. Mi asiento está dentro del aula, en la tercera fila junto a la ventana. Al acercarme me di cuenta de que mi compañero de mesa había desaparecido. En cambio había una chica sentada, vestida con una camiseta blanca y jeans. Llevaba una gorra negra de visera, con la cabeza baja la visera la tapaba. No se veían sus rasgos faciales, solo se veía una línea de mandíbula de hermosa curvatura. Ella estaba recostada en el respaldo de la silla, sosteniendo un examen en la mano y mirándolo. Esta actitud parecía como si viniera a una reunión de padres. Pensé que Zhou Lin había llamado a sus padres. Mis pasos vacilaron un momento. Miré a mi alrededor buscando a alguien para preguntar la situación. Resultó que descubrí que tanto dentro como fuera del aula todos me estaban mirando. Esta situación era realmente extraña. Me quedé paralizado. De un vistazo vi a Zhou Lin sentada en la última fila. Me miraba con una expresión emocionada y complicada. Me hacía señas con la boca frenéticamente, pero la expresión de Zhou Lin era demasiado intensa. No entendí ni una sola palabra. La chica sentada en el lugar de mi compañero de mesa, de repente levantó la cabeza. Me miró con indiferencia. ¿Vas a entrar? Al ver el rostro de esta chica, de repente entendí lo que Zhou Lin estaba intentando decir con sus gestos. La estudiante transferida pero no era una extranjera. Abrí los ojos de par en par. Sin querer dije en voz alta lo que pensaba. Tomé una respiración profunda, pero con tanta gente mirándome, mi voz aún temblaba un poco. Giré la cabeza para pedir ayuda a los compañeros cercanos. Han cambiado los asientos. Zhou Lin, sentada en la última fila, se levantó de un salto. Habló a toda velocidad representante de la clase de chino. Tu asiento no ha cambiado, está ahí mismo. Después de decirlo se sentó rápidamente de nuevo, dejándome solo de pie incómodo. El estudiante transferido en esta atmósfera extraña, parece haber entendido algo. Se enderezó lentamente, y movió su silla hacia adelante junto con él, para hacerme espacio para entrar. Mirándome dijo, mi compañero de mesa es el representante de la clase de chino. Mi compañero de mesa. Estas 4 palabras parecen haber sido enfatizadas. Ayuda porque al escucharlo decir, mi compañero de mesa, estas 4 palabras suenan tan. De repente lo entendí de nuevo. La profesora Gao quería asignar al estudiante transferido del extranjero, un compañero de mesa que fuera el representante de la clase de chino. Definitivamente no es mi imaginación desbocada. Definitivamente es esto. El estudiante transferido ha estado en el extranjero por mucho tiempo. Acaba de regresar. Y aún no se adapta bien al mandarín. Por eso siempre habla lentamente. Dejé escapar un gracias. Y entré a mi asiento por el espacio que había dejado. Me senté justo cuando sonó el timbre de clase. Los chicos que finalmente se quedaron afuera mirando por la ventana, se fueron con nostalgia. Los compañeros de clase también se calmaron, preparando cada uno sus cosas. Un silencio extraño, pero sabía que muchos seguían mirando hacia aquí. El estudiante transferido murmuró suavemente un número 68. Lo escuché, e instintivamente sentí que me hablaba a mí. Mi mirada siguió la dirección de sus ojos, y se posó en el examen sobre la mesa. El examen mensual de inglés. 68 puntos. Me incorporé bruscamente, tomé el examen, mirando las correcciones rojas desastrosas. Protesté en voz baja, este es mi examen. Después de decirlo, miré de nuevo incrédulo la nota en el centro del examen. Este realmente es mi examen. No tuve tiempo de entristecerme, cuando recordé de repente lo que Zhou Lin había sacado. Ni siquiera la mitad de mi nota. Eso significa que no llegó ni a 34 puntos. Mi expresión se distorsionó. El estudiante transferido pareció mirarme de reojo.
No me di cuenta, estimulado por las puntuaciones. Pronto entré en estado de estudio. Esta clase era justo de inglés. Escuché con mucha atención. El profesor de inglés estaba explicando comprensión lectora. Era una historia sobre estudiantes internacionales. A mitad de camino, de repente se detuvo, mirándome a mí. Escuché que hay un estudiante transferido en nuestra clase. ¿Podrías pedirle a este estudiante que traduzca este artículo? Escuché que llegó un estudiante transferido a nuestra clase. ¿Podrías pedirle a este compañero que traduzca este artículo? Los compañeros de la clase finalmente tuvieron una razón legítima y comenzaron a mirar en nuestra dirección. Yo también miré. Vi que en la mesa del estudiante transferido solo había un libro de inglés abierto, todavía bastante nuevo. Eché otro vistazo y descubrí que esa página era la introducción. Me quedé sin palabras, empujé mi examen hacia el centro de las dos mesas. El estudiante transferido giró ligeramente su rostro hacia mí. Su mirada ya no era tan indiferente como antes de la clase. En el segundo en que nuestros ojos se encontraron, inmediatamente sufrí otro ataque de belleza. Fue entonces cuando me di cuenta de que el estudiante transferido se había quitado la gorra en algún momento. Hasta cada uno de sus cabellos era absurdamente hermoso. El estudiante transferido no me miró, no tomó el examen, sino que se puso de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, y tradujo la comprensión lectora de principio a fin, con gran facilidad. La profesora de inglés, tras escuchar la traducción, empezó a aplaudir, evidentemente muy satisfecha con este nuevo alumno. Los compañeros de clase también respondieron con un fuerte aplauso. La clase pasó rápidamente, hasta que terminó. Mi examen seguía en el centro de los dos. El estudiante transferido se apoyaba en el respaldo y me miraba. No sabía si estaba mirando el examen, pero noté con agudeza que el estudiante transferido me miró varias veces. ¿Cómo es posible? Creo que soy. Me dejé seducir por su belleza. Empecé a divagar y a volverme más narcisista. Así que al terminar la clase dejé el bolígrafo y me fui corriendo. Al pasar por la última fila no vi a Soulin. Al salir del aula efectivamente vi a Soulin agachado esperándome en la puerta. Soulin me llevó corriendo a un rincón tranquilo. Antes de que pudiera empezar a bombardearme a preguntas, lo interrumpí a tiempo y le dije que ya había visto a ese estudiante transferido. Efectivamente Soulin se quedó atónito. Entonces le conté el encuentro casual de la mañana. Soulin escuchó con los ojos brillantes. ¡Qué coincidencia! Esto es demasiada casualidad. ¡Wow, Suji, qué suerte tienes! No solo te sientas al lado de una belleza, incluso tienes una aventura así. Es hermosa sí, pero es un problema. No lo entiendes. No me atreví a decirlo. Siempre sentí que el estudiante transferido me miraba durante la clase. Después de todo suena como si estuviera fantaseando. La felicidad llegó demasiado repentina. Por un momento no supe cómo enfrentar a esta gran belleza en el futuro. Le lancé una mirada molesta y le dije cállate. Los dos charlamos hasta casi la hora de clase antes de regresar. Apenas entré al aula noté que mi asiento estaba rodeado de nuevo. Para ser exactos, el estudiante transferido estaba rodeado. Vi que sobre mi examen había un teléfono negro, con un código QR en la pantalla. Varios chicos de otras clases estaban parados a su lado, también sosteniendo sus teléfonos. Parecían estar escaneando para agregar en WeChat. Un chico en el exterior no podía escanear, y el estudiante transferido amablemente levantó su teléfono. La expresión de Soulin se volvió instantáneamente colorida. Me susurró: sé que en el extranjero son abiertos, pero este estudiante transferido, por su apariencia parecía bastante frío. ¿Quién pensaría que sería tan proactivo? No dije nada, solo asentí en silencio. Soulin observó un rato, me dio una palmada y dijo: tenías razón, es hermosa sí, solo es un problema. Definitivamente no se puede tener buena apariencia y ser fiel a la vez. Pronto sonó la campana de clase. Los chicos se fueron emocionados e incontrolables. Volví tranquilamente a mi asiento. El estudiante transferido guardó el teléfono móvil. Yo también guardé el examen de inglés. En ese instante, las manos de ambos aparecieron simultáneamente sobre la mesa. Bajo la luz del sol, los pequeños lunares rojos en sus muñecas eran claros y llamativos. Me quedé paralizado. El estudiante transferido parecía no haber notado la coincidencia, y preguntó con naturalidad qué era Jack. De repente miré el rostro del estudiante transferido. El estudiante transferido fue observado un rato, y finalmente, como si no pudiera soportarlo más, giró su rostro y me miró a los ojos. Respondí tartamudeando que era chino. ¿Cómo te va ahora en matemáticas?
El estudiante transferido habló aún más naturalmente. Bastante bien, representante de chino. Así que solo eres malo en inglés. El estudiante transferido me miró, y poco a poco abrió los ojos más, con las cejas y los ojos curvados. ¿Vas a elegir letras o ciencias? No sé, me he atragantado. ¿Cómo debo responder? No quiero responder. Ahora solo quiero aclarar una cosa. Al ver que ambos tenían un pequeño lunar rojo en la muñeca, me di cuenta de que este estudiante transferido se parecía tanto a la pesadilla de mi infancia. La vecina, que era como una pesadilla, también tenía un pequeño lunar rojo en la muñeca. Por eso, de pequeños nos llamaban la pareja perfecta, y casi nos prometieron de niños: querido, ¿puedo preguntarte cómo te llamas? Aunque la verdad está ante mis ojos, todavía no quiero creerlo. El estudiante transferido levantó ligeramente una ceja. En ese momento, la puerta del aula se abrió. El viejo Gao entró con un montón de exámenes. Representante de chino, ven a repartir los exámenes. Así que no pude obtener la respuesta. Me levanté como en un sueño, y subí al estrado aturdido a repartir los exámenes. Lao Gao siempre ha preferido leer las notas en clase, para estimular la motivación de todos. Esta vez no fue diferente. A quien le tocaba subía a recoger su examen. Al final solo quedaban 2, así que 125. Bajo la tarima se escuchaban sollozos y discusiones sutiles y crujientes. Suyi obtuvo nuevamente la nota más alta de la clase. Quizás esta vez también fue la más alta de la escuela. Después de todo, los ejercicios de esta vez eran realmente anormales. Suyi también es anormal. Cuando los ejercicios son difíciles, sus notas aún son más altas que las anteriores. La siguiente nota más alta no es la mía, porque debajo de mi examen había uno con una nota alta de 137. No era el nombre de alguien de nuestra clase. Pensé que habían confundido los exámenes, pero al mirar, descubrí que en la sección de información de este examen solo había un nombre, número de examen, clase. No se había llenado nada. Debía ser el examen del profesor. De lo contrario, sin llenar la información solo obtendría un 0. Dejé el examen, pero Lao Gao dijo que continuara leyendo, así que me quedé un momento en silencio, y dije: Lisilla 137. El aula estalló en un revuelo. Todos preguntaban quién era. No es de nuestra clase. ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce. De repente alguien pensó en algo, se emocionó de golpe, tiró de la gente de alrededor y susurró. Me disponía a volver a mi asiento, pero vi a mi nuevo compañero de clase extranjero enderezarse lentamente, y luego levantarse y caminar hacia mí. Rasgos familiares. Lo miré atónita. Lisilla arrancó el examen de mis manos paralizadas. Cuando sus miradas se encontraron, sus labios finos se curvaron ligeramente, mostrando una leve sonrisa. El profesor Gao parecía muy satisfecho. Ahora dejemos que el nuevo estudiante se presente. Me llamo Lisilla. Me gradué de la escuela secundaria en el colegio Houghton del Reino Unido. Espero contar con la guía de todos en el futuro. Como si recordara algo, Lisilla añadió con un tono significativo. Nacionalidad china. Me quedé sin palabras de nuevo. El viejo Gao con gran entusiasmo empezó a aplaudir. Es al volver al país cuando te das cuenta de que la patria es mejor. Lisilla asintió ligeramente. Con cortesía respondió que naturalmente la patria es mejor. No sabía qué sentimiento era el que tenía en mi corazón. Volví flotando hasta mi asiento. Cuando me senté, vi que Lisilla había vuelto una vez más, y me trajo desde la tarima el examen que había olvidado sobre la mesa del profesor. Este amigo de la infancia no era como lo recordaba. Había madurado muchísimo. Cuando los tres estábamos en la tarima, él parecía un adulto, capaz de conversar animadamente con el profesor Gao. Solo yo parecía un niño. De repente sentí que mi pesadilla realmente se había convertido en pasado. De pequeño le gustaba molestarme. Sería porque aún era un niño. Al crecer también maduró. Entonces en mi gran misericordia perdonaré las malas acciones que Lisilla me hizo. Me alegré un poco, preparándome para tomar el examen de las manos de Lisilla, pero ella no lo soltó, y dijo tranquilamente 2 palabras: idiota. Me quedé confundido. Lisilla soltó con calma el examen que sostenía, tan tranquila que pensé que lo había imaginado. Estaba un poco aturdido. Tomé lentamente el examen y lo puse en mi pupitre. Luego giré rápidamente la cabeza para mirarla. Había oído mal, o realmente me había llamado idiota. Tan pronto como terminó la clase me fui corriendo de nuevo. Llevé a Soulin al rincón donde habíamos estado en el recreo anterior, y dije de inmediato: lo conozco, hermano, ya lo dijiste en la clase anterior. Soulin parecía muy emocionado.
interrumpiéndome ansiosamente. Déjame hablar primero. Acabo de escuchar algo. Zhou Lin estaba emocionado y entusiasmado. En la clase anterior no había muchos chicos de otras clases que fueron a agregar al estudiante transferido en WeChat. En ese momento ya me pareció un poco extraño. ¿Por qué ningún chico de nuestra clase fue a agregarla? Siendo que en nuestra clase hay varios que también son bastante activos. Luego cuando todos se fueron, fue cuando escuché a alguien de nuestra clase decir que el código QR que dio la estudiante transferida no era el suyo. Adivina de quién era. Dije que no sería el tuyo, ¿verdad? Zhou Lin me dio un golpe de mal humor. Adivina rápido de quién más podría ser. La estudiante transferida acaba de llegar a quien podría conocer. Sacudí la cabeza, indicando que no podía adivinarlo. Zhou Lin dijo con regodeo. Es del viejo Gao. Abrí la boca, quedando boquiabierto. ¿Te atreves o no? Te pregunto si te atreves o no. Es difícil de imaginar, cuando el viejo Gao reciba de repente tantas solicitudes de amistad. ¿Cuál será su reacción? Estaba completamente impactado. Qué despiadado si yo fuera uno de esos chicos. Probablemente odiaría directamente a Lisilla. Es demasiado cruel, dijo Zhou Lin. Y la estudiante transferida es guapo y no se anda enredando con cualquiera. Así que puedes sentarte a su lado. En la vida anterior seguro salvaste la galaxia. Mi expresión se complica. Zhou Lin no se da cuenta. Sigue sumergida en su fantasía sobre Lisilla. Pregunta casualmente. Por cierto, ¿qué ibas a decir antes? Digo con calma. Conozco a Lisilla. Ahora yo también la conozco. Lisilla, la estudiante transferida. Hasta su nombre suena tan bien. Lisilla vive al lado de mi casa. Zhou Lin gira bruscamente la cabeza, con una cara de incredulidad. Me estás tomando el pelo. Lisilla es mi amiga de la infancia. Nos conocemos desde que estábamos en el vientre materno. Solo que en cuarto de primaria se mudó. Pero parece que ahora ha vuelto a mudarse aquí. Zhou Lin ya está aturdida por esta ráfaga de noticias. ¿Lo dices en serio? Suspiré. Si te miento, soy tu hijo. Zhou Lin, emocionado, le dio un fuerte pellizco en el brazo. Le dolió tanto que gritó de repente, frotándose la zona dolorida, con una expresión llena de quejas. ¿Qué hace? Zhou Lin, emocionado, me agarró los hombros. El que está cerca del agua se beneficia primero. No desperdicies un recurso así. Una semana. Quiero verte como la flor del campus, el novio de la infancia, apareciendo ante toda la escuela. Mi boca se torció. De repente recordé ese idiota de la clase. La ira surgió de dentro. Dije entre dientes: no soy cercano a él. Incluso hemos tenido conflictos. Novia si tuviéramos alguna relación. Solo sería él llamándome papá. Zhou Lin vio mi expresión de odio. Su curiosidad se despertó. ¿Qué pasado oculto tienen ustedes dos? Cuéntame rápido. Así que desde un rincón de la memoria, recogí algunos casos de acoso escolar desgarradores. Terminé de contar. Pensé que aunque Zhou Lin no estuviera de mi lado, al menos simpatizaría con mi situación. Pero al levantar la vista, solo vi la expresión lasciva y envidiosa de Zhou Lin. Conozco a Zhou Lin desde hace 3 años, y entiendo perfectamente esa expresión suya. Sin palabras le pregunté: ¿en qué novela romántica te has metido ahora? La trama de La chica popular fría. No me beses. Hermana vecina, eres tan mala. Zhou Lin con expresión obsesionada. Suyi, no sabes que hay un tipo de chica que expresa su afecto molestándome. Sin palabras me quedé callado un rato, y finalmente murmuré: no lo entiendes. No has vivido esos años oscuros. Lisilla fue la pesadilla de mi infancia. Zhou Lin respondió lentamente. Quizás también se convierta en el sueño erótico de tu adultez. Sutian, enfadada, le dio un pellizco. Deja de leer esos libros sin sustancia. Al regresar a clase, las dos se encontraron con Jian Chiyu junto al dispensador de agua de la puerta trasera. Con un vaso desechable y una tarjeta de agua que había conseguido de algún lugar, estaba perezosamente llenando agua. Zhou Jing le hizo señas con los ojos, pero Sutian fingió no verlo, pasando tranquilamente a su lado para volver a su asiento. El asiento de Zhou Jing había sido cambiado a la última fila. Al sentarse, observó discretamente lo que ocurría en la puerta trasera. Jian Chiyu no llenó completamente el vaso de agua. Sacó la tarjeta de agua y se la entregó a una chica que estaba a su lado, diciendo suavemente: gracias. Su voz, ligeramente ronca, era profunda y terriblemente seductora. Zhou Jing, incluso desde lejos, se sonrojó al escucharlo, y mucho menos la chica a quien él agradeció personalmente, cuyas mejillas ya se habían teñido de un rubor. La chica reunió valor y dijo: hola, me llamo San Muchu, encantada de conocerte.
Zhou Jing se detuvo un momento y, al escuchar la presentación, miró el rostro de la chica, dándose cuenta de que realmente era San Mucho. Entonces, su expresión se volvió instantáneamente de rabia contenida. Otra vez. San Mucho. Ella y San Mucho tienen una rivalidad desde la secundaria. En aquel entonces, ella todavía estaba persiguiendo a su ídolo masculino de la época, y por fin había un poco de progreso. El chico le llevaba té con leche cada pocos días. Pero, sin saber cuándo empezó, San Mucho de repente se acercó a él. Mientras Zhou Jing aún estaba indecisa sobre cuándo confesar sus sentimientos, ellos dos ya estaban viendo películas en asientos para parejas. Y ahora, San Mucho incluso intenta coquetear con el amigo de la infancia de Tiantian. Esto es intolerable. Zhou Jing miró a su Tiantian, quien estaba sentada en su asiento leyendo un libro, sus ojos giraron astutamente y se le ocurrió una idea. Mientras San Mucho seguía esforzándose en una conversación incómoda, Zhou Jing corrió rápidamente a la tercera fila, tomó la taza de agua de su Tiantian y, bajo la mirada extrañada de su Tiantian, preguntó con entusiasmo, «Tian, ¿quieres agua? Voy a pedirte un poco prestado». Cuando aún eran compañeras de asiento, a menudo se ayudaban mutuamente a buscar agua. Su Tiantian solo pensó que Zhou Jing no tenía nada mejor que hacer, así que aceptó, «Está bien». Entonces, Zhou Jing caminó rápidamente hacia las filas traseras. Su Tian miró hacia la máquina de agua y vio que Jian Chiyu seguía allí, con San Mucho a su lado. Ella conocía la historia entre Zhou Jing y San Mucho, y no sabía qué pretendía Zhou Jing al ir tan entusiasmada a por agua. «Espera». Zhou Jing vino expresamente a coger su taza para ir a por agua. De repente, tuvo un mal presentimiento. Mientras Su Tian divagaba, de repente vio a Jian Chiyu mirar hacia ella, sus miradas se cruzaron por un instante. Su Tian echó un vistazo al reloj de la pared trasera del aula y luego se volvió con calma. Parecía que solo estaba mirando la hora. Mientras tanto, Zhou Jing ya había llegado al campo de batalla. San Mucho solo la miró de reojo al verla acercarse, sin dejar de hablar. Cuando estaba en la secundaria, fui de viaje a Inglaterra, allí. De repente, Zhou Jing habló, «Compañero Jian, tu compañera de mesa te ha pedido que le sirvas un vaso de agua». Jian Chiyu pareció quedarse atónito, y las palabras de San Mucho también se interrumpieron. Zhou Jing mantenía el gesto de entregar la taza, con una expresión serena, como si realmente fuera cierto. Jian Chiyu obedeció y tomó la taza de agua. Sin embargo, no tenía tarjeta de agua. Y Zhou Jing no tenía intención de darle una tarjeta de agua, aplaudió y dijo, «Entonces, por favor, llévasela de vuelta». Dicho esto, se fue saltando, sin siquiera mirar a San Mucho. San Mucho estaba enfadada y desconcertada, el comportamiento de Zhou Jing era demasiado deliberado, claramente dirigido contra ella. Pero se preguntaba por qué Zhou Jing mencionaba a Su Tian al atacarla. ¿Acaso Jian Chiyu y Su Tian, que apenas se habían convertido en compañeros de mesa, ya eran tan cercanos? Capítulo 6. Ser amable con los compañeros. O simplemente porque Su Tian tuvo la suerte de sentarse al lado de Jian Chiyu, Zhou Jing pensó que ella sentiría envidia y malestar por eso. La envidia y el malestar eran ciertos, pero San Mucho no tenía miedo. Su Tian era solo una empollona, tonta e inmadura, que siempre iba sin maquillaje y ni siquiera sabía cómo maquillarse. ¿Podría Jian Chiyu, que había regresado de estudiar en el extranjero, fijarse en alguien así? Al pensar en esto, San Mucho se sintió un poco mejor, sabiendo que Zhou Jing la estaba observando, tomó la iniciativa de extender su tarjeta de agua, sonriendo dulcemente de manera muy deliberada, «Usa la mía». Su Tian no podía estar mirando el reloj todo el tiempo, así que no le quedó más remedio que seguir bajando la cabeza para leer, aunque en realidad estaba inquieta, sintiendo que la poco confiable Zhou Jing le estaba buscando algún problema. En el borde de su visión, una figura se acercó, y una mano colocó una taza llena de agua tibia frente a ella. Su Tian levantó la cabeza con gesto feroz. «¿Qué has estado haciendo con mi taza durante tanto tiempo?» Jian Chiyu, que sostenía la taza, se detuvo un momento, luego esbozó una sonrisa en la comisura de los labios. «¿Qué pasa? ¿Te molesta que haya tardado en volver?» Su Tian no esperaba que fuera Jian Chiyu quien trajera su taza, se sorprendió un poco, y su actitud feroz se desvaneció al instante, volviéndose tartamuda. «Tú, no, yo». «¿Dónde está Zhou Jing?» «La chica que me dio la taza». Jian Chiyu se sentó. «Naturalmente, está en su asiento». Su Tian giró la cabeza y, efectivamente, vio a Zhou Jing haciéndole guiños. Su Tian le lanzó una mirada furiosa. Jian Chiyu observó su expresión de enfado y de repente alzó la mano, deteniéndose a mitad del gesto.
Al girar la cabeza, Su Tian vio su extraño movimiento y retrocedió cautelosamente hacia la pared, preguntando, ¿qué haces? Jian Qiyu retiró la mano y respondió lentamente, nada. A esa altura, parecía que quería acariciarle la cabeza. En sus recuerdos, cuando aún iban juntos a la primaria, el travieso hermano de al lado solía desordenarle el peinado. Ver aparecer ante ella a alguien guardado en un rincón de su memoria hizo que Su Tian aún sintiera cierta irrealidad. Se acercó lentamente y susurró, Jian, compañero Jian, eres el Jian Qiyu que conozco, ¿verdad? Jian Qiyu arqueó una ceja y también se inclinó hacia ella, adoptando un tono confidencial. Su voz sonaba algo molesta, pensé que me habías reconocido al entrar al aula. Su Tian frunció los labios, reprimiendo la extraña y saltarina emoción que brotaba en su interior. No, ya te había olvidado. Extendió su muñeca, mostrando su lunar rojo idéntico. Si no hubiera visto ese lunar tuyo, realmente no me habría acordado. Jian Qiyu también volteó su muñeca, y la posición del lunar rojo en las muñecas de ambos era casi idéntica, transmitiendo una sutil sensación de destino. Por alguna razón, su tono de repente se volvió indiferente, emitiendo un leve «oh» antes de quedar en silencio. Su Tian se dio cuenta tarde de que sus palabras podrían haber sonado desagradables y rápidamente intentó enmendarse. Quiero decir, han pasado muchos años, eso fue cuando éramos niños, ¿verdad? No puedes esperar que siempre me acuerde de ti, o mejor dicho, no puedes exigir que la memoria de un niño sea tan buena. ¿Cómo es que no te olvidé? Su Tian se sorprendió, pensando una vez más que el chino de Jian Qiyu, el raro, había empeorado, y que simplemente no podía hablar como una persona normal. Así que, conteniendo su frustración, respondió, quizás es porque mi apariencia siempre ha sido la misma. Cuanto más hablaba, más absurdo sonaba. Su Tian se calló. Jian Qiyu también guardó silencio. Después de un rato, Jian Qiyu de repente soltó una risa burlona, levantando la comisura de sus ojos en un arco seductor. Asintió con seriedad, es cierto, feo desde pequeño hasta grande. Su Tian. Su Tian estaba muy molesta, pero no sabía si refutar o ironizar. Si refutaba, ¿no parecería que era muy presumida? Pero, ¿qué podía ironizar? Jian Qiyu ahora no era nada feo, insultarlo por feo no tendría ningún efecto. Después de dudar un rato, ya había pasado el mejor momento para responder. Su Tian, enfadada, giró la cabeza, se apoyó en la mesa para escribir en el cuaderno de ejercicios y lo ignoró. Sin embargo, Jian Qiyu parecía tener ganas de hablar. Con el bolígrafo le dio un toque en el brazo y dijo con pereza, compañera Su, no te centres solo en escribir tú sola, tu nuevo compañero no tiene ni un solo libro. Su Tian, por el contrario, apretó aún más el cuaderno de ejercicios e incluso se movió hacia un rincón. Jian Qiyu no se dejó intimidar, arrastró directamente la silla hacia adentro y se sentó en el medio de los dos pupitres, continuando con el bolígrafo para tocarla. Compañera Su, hay que ser amable con los compañeros. A la izquierda de Su Tian había una pared, y ya no podía retroceder más. Así que, como un indefenso conejito acorralado, temblaba en el rincón, bloqueada por el cazador. Su Tian resopló, tapando firmemente el cuaderno de ejercicios, casi tumbándose sobre la mesa. No voy a ser amable. Veo que te llevas bien en nuestra clase, busca a alguien más para que sea amable contigo. Jian Qiyu suspiró ambiguamente y, justo cuando iba a decir algo, fue interrumpido por una voz femenina. Jian, compañero Jian, puedes usar mi cuaderno de ejercicios primero. Yo tengo que hacer el periódico mural la próxima clase, así que no asistiré. Era San Mucho. Jian Qiyu y Su Tian la miraron. San Mucho estaba de pie en el pasillo, con una expresión generosa, permitiendo que la observaran mientras extendía un cuaderno de ejercicios. La mirada de Jian Qiyu pasó por ella y luego se posó en el cuaderno de ejercicios que sostenía, en cuya portada estaba escrito con elegancia el nombre de San Mucho. Su expresión era fría, sin mostrar emoción alguna, y no lo aceptó. Su Tian se sintió desconcertada, pensando que San Mucho estaba siendo especialmente entusiasta hoy, algo que no solía hacer antes. Miró a Jian Qiyu, pero justo en ese momento sus miradas se cruzaron. El frío en los ojos de Jian Qiyu la heló por un instante, dejándola aún más confundida. ¿Acaso le daba vergüenza aceptarlo? Su Tian dudó un momento, extendió la mano para tomar el cuaderno de ejercicios de San Mucho y lo colocó sobre su mesa. Tómalo, en nuestra clase somos muy solidarios. Jian Qiyu pareció lanzarle una mirada de reproche. Su Tian parpadeó con inocencia, aún más desconcertada. Jian Qiyu bajó la mirada,
hizo una pausa y dijo suavemente a San Mucho, gracias. San Mucho echó un vistazo a Sutian. No hay de qué, Jian. Si necesitas algo, puedes buscarme, no me molestaré. Como si Sutian no le hubiera prestado el cuaderno por considerarlo una molestia. Sutian no entendía de dónde venía la hostilidad de San Mucho, pensando que quizás Zhou Jing la había molestado al ir por agua. Pero Sutian no era de las que se dejan usar de saco de boxeo, así que respondió con extrañeza, que él vaya a tu asiento a buscarte ya es bastante molesto. El asiento de San Mucho estaba junto al dispensador de agua, en la penúltima fila. Hay que decir que su profesor tutor es realmente diferente de los demás tutores. En otras clases, los estudiantes con peores notas se sientan en los lados o en la última fila, pero en su clase, para equilibrar el desarrollo, nunca se favorece a los buenos estudiantes. Los miembros del comité de clase y los que tienen buenas calificaciones están distribuidos por toda el aula y los asientos se asignan casi al azar. Así que ella es la representante de la clase de chino, pero su asiento está muy apartado. San Mucho es el encargado de actividades culturales y su asiento está en la penúltima fila. Esta disposición de asientos tiene sus ventajas, por ejemplo, su clase es realmente muy unida y amigable, no hay oposición entre los buenos y los malos estudiantes, porque ya están mezclados. Excepto por algún conflicto personal ocasional. Como Zhou Jing y San Mucho. Sutian solo fue la afectada. Sutian no estaba mintiendo, su asiento está en la esquina suroeste, y el de San Mucho en la esquina noreste, ir específicamente a buscarla es realmente molesto. Capítulo 7, la línea de los 3/8, tú 3, yo 8. Que San Mucho viniera especialmente a entregarle el cuaderno de ejercicios a Jian Chiyu era bastante molesto. En ese momento, Sutian de repente comprendió, ¿acaso San Mucho llegó tan rápido porque había estado observándolos desde su asiento? ¿Por qué los miran? ¿No será que? Sutian tragó saliva y echó un vistazo furtivo a Jian Chiyu. Ni el amor a primera vista sería tan rápido. Vaya, realmente es un hombre peligroso. San Mucho se quedó sin palabras, quiso contraatacar, pero al ver a Jian Chiyu a su lado, apretó los labios y desistió. Al fin y al cabo, ya había logrado su objetivo. Había estado observando desde atrás durante un buen rato y notó que Sutian era bastante hábil para seducir a otros, podía hablar normalmente, pero prefería acercarse, ¿acaso iban a decirse algo en secreto? Si apenas se conocían, ¿qué secretos podrían tener? Además, se echaba sobre la mesa de manera tan obvia para parecer adorable, ¿creía que los demás no se daban cuenta? San Mucho había venido precisamente para interrumpirlos. Me voy primero, cuando termines déjalo en mi asiento, que está por allá. San Mucho señaló un asiento atrás a Jian Chiyu. Jian Chiyu giró la cabeza para mirar y asintió levemente, sí, está bien. Bueno, adiós. San Mucho sonrió dulcemente, se despidió con la mano y se fue. Sutian se sentía como una bombilla, completamente de más. Justo en ese momento sonó el timbre de clase, pero el profesor aún no había llegado. Ella perdió el interés y dejó de mirar a Jian Chiyu. Frunciendo los labios, se sentó erguida, encogiéndose en el rincón para seguir resolviendo problemas. Jian Chiyu tampoco parecía moverse mucho, sentado en silencio sin hacer ningún gesto. Aunque no estaba completamente inmóvil. Su mirada pasó del escritorio vacío a la joven que, ahora tranquila, resolvía problemas, notando que el flequillo le tapaba parte de los ojos, impidiendo ver la expresión en su mirada. Pensó que no todo seguía igual. Llevaban 5 años sin verse, y esos 5 años eran justo la etapa de crecimiento, por lo que los cambios habían sido enormes. Sus cejas y ojos se habían desarrollado un poco, pero esa actitud tonta e ingenua no había cambiado mucho. Verla daba ganas de molestarla. Por la mañana, al salir de casa y apenas abandonar la urbanización, vio a una chica pateando piedras mientras caminaba distraída. Fue ese mal hábito lo que le permitió reconocerla de inmediato, pero como habían pasado 5 años sin verse, Jian Chiyu no estaba completamente seguro. Quería acercarse para confirmar sin parecer demasiado intencionado, así que decidió fingir un encuentro casual. Si se equivocaba, se disculparía. Si no se equivocaba, y efectivamente no se equivocó. Jian Chiyu sonrió al cruzarse con ella. Encontrarse con una vieja conocida era naturalmente agradable. Pero no se detuvo. Había tiempo de sobra por delante. Mientras Sutian escribía en su cuaderno de ejercicios, cada vez le resultaba más incómodo, ya que no podía apoyar el brazo en la mesa y se sentía apretada. Al mirar hacia la derecha, recordó que Jian Chiyu la había arrinconado contra la pared y aún no se había apartado.
La clase estaba en silencio. Sutian dudó 3 segundos y luego giró la cabeza para mirar a Jian Chiyu. En el camino, pareció que sus miradas se cruzaron por un instante. Jian Chiyu estaba observando el cuaderno de ejercicios de San Muchu. Sutian se sorprendió un momento, pensando que probablemente fue una coincidencia. Ella no le prestó atención, sacó un bolígrafo y golpeó suavemente el escritorio entre ambos, esperando a que Jian Chiyu volviera la cabeza hacia ella para decirle en voz baja: compañero Jian, has sobrepasado la línea de los 3-8. Jian Chiyu, ¿dónde la sobrepasé? Ya está sentado en el medio de la mesa, hermano. Tan joven y después de un viaje al extranjero no solo hablas mal el idioma sino que también estás ciego. Sutian se quejó internamente y señaló con el bolígrafo la separación entre los cajones de ambos. ¿Lo ves? Jian Chiyu se encogió de hombros con indiferencia. Línea de los 3-8, tú 3 yo 8, no la sobrepasé. Sutian. Sutian lo miró fijamente. Sin embargo, no tuvo mucho efecto intimidante. Como un gatito enfadado pero tierno. Jian Chiyu levantó una ceja y decidió ser misericordioso, apartándose hacia un lado. Hasta el final de la clase, no intercambiaron ni una palabra más, aunque Sutian notó que Jian Chiyu ni siquiera abrió el cuaderno de ejercicios de San Muchu. Al terminar la clase, simplemente le pidió a un compañero del otro lado del pasillo que se lo devolviera a San Muchu, argumentando que no sabía dónde se sentaba. El chico se llama Ukon, un personaje tan hablador como Lao Gao. Inicialmente, había cerrado temporalmente su intención de contactar con este lado porque el nuevo compañero parecía difícil de tratar. No esperaba que el nuevo compañero le hablara primero, y su tono no sonaba tan frío como su apariencia, así que después de pasarle el cuaderno de ejercicios, comenzó a entablar conversación activamente. Sutian al principio no escuchaba, pero Ukon era realmente muy hablador, así que terminó prestando atención, justo cuando escuchó a Ukon decir: ¿has probado el pato laqueado de Pekín? Creo que el cochinillo asado en el extranjero debe saber igual que el pato, al fin y al cabo ambos son asados. Nuestro pollo asado con hojas de loto aquí también es muy bueno, cuando tengamos tiempo podemos salir a probar la parrillada de mariscos de la ciudad vecina. Jian Chiyu sonrió levemente, no como carne. Ukon dijo y continuó: creo que el pato asado eléctrico es más crujiente. Ahora que el país está desarrollando activamente nuevas energías, deberíamos apoyar el asado eléctrico. El asado normal con carbón contamina un poco el medio ambiente. Jian Chiyu sonrió levemente, sin responder. Sutian pensó que Jian Chiyu probablemente creería que Ukon había perdido la cabeza con lo que estudiaba. La tarde pasó así. Además de estudiar bien y quedarse dormida intermitentemente varias veces, Sutian buscó a Zhou Jing en varias ocasiones, insistiendo en que no dijera nada y que no fuera chismosa. No quería que los demás supieran lo que pasaba entre ella y Jian Chiyu. No había nada que valiera la pena contar, y decirlo deliberadamente parecería una presunción. Sutian siempre había sido muy discreta. Sin embargo, el destino parecía no estar dispuesto a darle esa oportunidad. Al finalizar las clases de la tarde, Sutian recogió su mochila, tomó algunos exámenes y se preparó para regresar a casa y enfrentar las reprimendas. Su padre había ido a recibir a un viejo amigo y no sabía a qué hora regresaría por la noche. Cuando su madre se enfadaba, solo su padre, siempre amable, podía decir algunas palabras en su defensa. Estuvo desanimada toda la tarde, y Jian Chiyu lo notó. Al verla absorta frente al examen de inglés, la miró de reojo, soltó una risa burlona y dijo con un tono muy provocador: ¿acaso todavía lloras por no haber salido bien en un examen? Sutian volvió en sí y le lanzó una mirada furiosa, respondiendo secamente: claro que no. Cuando Jian Chiyu se transfirió de escuela, justo coincidió con su examen mensual. En realidad, también hizo 3 exámenes en la oficina: chino, matemáticas e inglés, todos extendidos sobre la mesa. Excepto chino, inglés y matemáticas obtuvieron la puntuación perfecta de 150. Aunque chino no fue puntuación perfecta, igual fue el primero de toda la clase e incluso de toda la escuela. Sutian rechinó los dientes, pensando cómo podía ser tan bueno en los estudios. Jian Chiyu recogió lentamente los exámenes: creo que ahora no tienes muchas ganas de ver mis exámenes. No había nadie alrededor. Sutian miró a ambos lados, confirmó que nadie la veía maltratando al nuevo compañero, y le lanzó una mirada feroz enseñando los dientes: ni siquiera quiero verte a ti. Jian Chiyu parpadeó de manera enigmática: eso realmente no es muy posible. Sutian resopló fríamente, se puso la mochila: me voy. Sí. Jian Chiyu volvió a ponerse su gorra y mascarilla, con la chaqueta colgada del brazo, y salió del aula junto con ella.
En la puerta del aula se encontraron con Ukon, quien los miró, se ajustó las gafas y comentó casualmente, te llevas bastante bien con el representante de chino. Capítulo 8. Hablar en serio con tonterías. El que habla no tiene intención, pero el que escucha sí. Originalmente, en el pasillo había varios grupos de chicas que hablaban mientras miraban hacia aquí de manera sutil, pero cuando Ukon dijo eso, todo el pasillo pareció quedarse repentinamente en silencio. Sutian se puso inmediatamente en alerta y, con toda seriedad, soltó una tontería, no encontraba la puerta de la escuela, así que le estoy mostrando el camino. Hudson dijo sin pensarlo mucho, se despidió de ellos y bajó las escaleras primero. El hermano Ukon siempre ha sido muy apurado para salir de la escuela. Sutian, sin saber por qué, no se atrevía a mirar la expresión de Jian Chiyu, y solo dijo con una risa forzada, nuevo compañero, vamos. Avanzó rápidamente unos pasos, luego se detuvo un momento, asegurándose de que Jian Chiyu la seguía antes de continuar. Mientras bajaban las escaleras, no dejó de escuchar a personas a su alrededor hablando sobre el nuevo estudiante transferido. Incluso vio a alguien señalándola directamente y diciendo, ella, en su vida anterior acumuló grandes virtudes y en esta vida se convirtió en la compañera de banco del estudiante transferido. Sutian se quedó sin palabras. Jian Chiyu ya había alcanzado su paso y caminaba a su lado. Para salir del campus hay que pasar por una avenida de cerezos llena de árboles de cerezo a ambos lados, todas de la variedad de octubre, que ahora están en plena floración. Cada día después de clase se pueden ver chicos y chicas viniendo a admirarlos. La profusión de flores poco a poco deslumbra la vista. Cada vez que Sutian pasa por aquí, no puede evitar reducir la velocidad para sentir el aroma de los cerezos en el aire. Hoy justo había algo de viento, que hacía volar los pétalos de cerezo por todas partes, creando una escena bellísima. Varios estudiantes aprovecharon que no había profesores alrededor para sacar sus teléfonos y tomar fotos a escondidas. Sutian también quería capturar ese momento, pero no tenía teléfono, y aunque lo tuviera, no se atrevía a sacarlo. Después de todo, en su escuela hay muchas reglas estrictas sobre el uso de teléfonos. Pero, cierto estudiante transferido que acaba de llegar y aún necesita estar en contacto si tiene uno. Los ojos de Sutian brillaron, y se dio la vuelta con alegría para pedirle prestado el teléfono a Jian Chiyu, cuando de repente escuchó un clic. La alegría de Sutian desapareció, y miró rígidamente a Jian Chiyu, quien sostenía la cámara del teléfono apuntándola. Jian Chiyu llevaba mascarilla y gorra, pero sus ojos visibles estaban sonriendo. Él emitió un leve, ¡ay! Me descubrieron, lo siento. Pero su tono no mostraba ni un ápice de arrepentimiento. Sutian corrió unos pasos para ver su teléfono, ¿qué has fotografiado? Déjame ver. Jian Chiyu rápidamente guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón, seguro de que ella no podría quitárselo, en público, no puedes robarlo abiertamente. Ciertamente, no podía meter la mano directamente en su bolsillo. Sutian, ya fuera por la ira o por otra cosa, miró su bolsillo y luego la sonrisa despreocupada en sus ojos, y su rostro se sonrojó. Ella gritó enfadada, Jian Chiyu, eres un inmaduro. Jian Chiyu se encogió de hombros con indiferencia. Aunque su rostro estaba bien cubierto, la altura y figura privilegiadas de Jian Chiyu atrajeron muchas miradas hacia él. Adiós. Sutian se dio la vuelta y se fue, pensando, ¿acaso no puedo evitarlo si no puedo enfrentarlo? Salió enfadada de la escuela y justo al salir, alguien la llamó. Tian Tian. Sutian se detuvo, miró a su alrededor, pero por un momento no vio ningún rostro familiar. ¿Habré oído mal? Vaciló un momento y siguió caminando. Justo cuando llegó al borde de la acera, por el rabillo del ojo vio un coche negro detenerse a su lado. Luego, la ventanilla delantera se deslizó hacia abajo, revelando el rostro hermoso de una mujer. La mujer sonrió y la llamó de nuevo, Tian Tian. Ese rostro le resultaba extraño y familiar a la vez. Su Tian Tian exclamó y se tapó la boca con sorpresa. Mamá. La voz de Jian Chiyu llegó desde detrás de ella. Claro. Era la tía Jian. La tía Jian que vivía al lado y a quien le gustaba mucho cuando era pequeña. Qué casualidad, Ayu también ha salido, así que no hace falta esperarlo. Tian Tian, ¿todavía te acuerdas de mí?, preguntó Jian Mei sonriendo. Su Tian Tian respondió dulcemente, tía Jian. Por supuesto que me acuerdo. Costillas agridulces. Carne estofada. Jian Chiyu resopló y, de mal humor, la rodeó para abrir la puerta trasera. Ahora sí te acuerdas. Su Tian Tian se sintió un poco avergonzada por un momento.
Jian Mei miró a ambos, sonriendo con los labios apretados y preguntó, vaya, parece que ustedes dos ya se han visto. Pensé que tendría que presentarlos de nuevo. Su Tian dijo, él se transfirió a nuestra clase. Hizo una pausa y añadió, ahora es mi compañero de mesa. Jian Mei parecía sorprendida, qué coincidencia. Jian Chiyu abrió la puerta del coche, pero no entró, apoyándose perezosamente en la carrocería, dejen de charlar, aquí no se puede estacionar por mucho tiempo. Luego, miró a Su Tian, bajando un poco la voz y curvando los labios, sube primero. Su Tian se quedó un momento desconcertada, pero al pensar que sus dos familias quedaban de camino, subió. Jian Chiyu subió inmediatamente tras ella y cerró la puerta. En ese momento, Jian Mei se volvió desde el asiento delantero y miró a Su Tian, diciendo, Tian Tian, vamos directamente a Oxianju a comer, tus padres ya están allí. Su Tian asintió rápidamente, así que cuando mamá dijo al mediodía que papá había ido a recibir a un viejo amigo, se refería al tío Jian. Jian Mei asintió sonriendo, tu papá y el papá de Ayu también crecieron juntos, siempre han tenido una buena relación. Después de años sin verse, dicen que hoy no volverán hasta emborracharse. Jian Chiyu soltó una risa burlona y Su Tian también torció la comisura de los labios. Se miraron y ambos entendieron lo que el otro estaba pensando. Cuando eran muy pequeños, el papá de Jian y el papá de Su también dijeron una vez que no volverían hasta emborracharse. Claro, fue aprovechando que las dos mamás no estaban en casa. Parecía que tenían la determinación de no volver a casa hasta la madrugada sin beber, pero en realidad ambos se emborrachaban con una sola copa. Salieron a las 7, abrieron una sala de karaoke, gritaron, moriré por amor, mientras bebían, y a las 7:30 ambos fueron llevados de vuelta por el conductor. Después de volver, tampoco estuvieron tranquilos. El papá de Jian se levantó poco después de acostarse, corrió a la habitación del papá de Su y lloró abrazándolo, obligando al papá de Su a levantarse para escuchar su historia de amor no correspondido. Cuando Jian Chiyu era pequeño y llevaba la medicina para la resaca a su padre, descubrió que éste había salido, así que siguió el fuerte llanto hasta la casa de Su Tian. En ese momento, el padre de Su también había revivido recuerdos no muy agradables de su primer amor, y los dos lloraban mientras hablaban. Su Tian, sentada en el sofá no muy lejos, escuchaba atentamente las historias amorosas de ambos padres, y de vez en cuando les pasaba pañuelos. Jian Chiyu, con destreza, sacó 2 bolsas de patatas fritas del lugar donde ella solía esconder los snacks, se sentó a su lado para escuchar también y, muy amablemente, encendió la grabadora. El resultado fue que ambas madres se enteraron del asunto. No se sabe cómo fue en la casa de Jian Chiyu, pero en la suya, el ambiente estuvo cargado de tensión durante toda una semana. Después de aproximadamente media hora de viaje, llegaron a Oxianju. El conductor fue a estacionar el coche, mientras Jian Mei los guiaba hacia el reservado. Al abrir la puerta de madera tallada, efectivamente, sus padres estaban allí. Su Tian saludó primero, papá, mamá, y al ver al hombre de mediana edad sentado al lado de su padre, dijo con dulzura, tío Jian. Jian Chiyu también saludó, tío Su, tía Bai. Papá. El papá Jian sonrió y asintió, levantándose de su asiento para acercarse a ella. Comparó su estatura y dijo, niña Tian, ¿cuánto has crecido en estos años? El papá Su también sonrió, claro que sí, viejo Jian. En un abrir y cerrar de ojos ya está en la secundaria. Parece que fue ayer cuando Tian Tian se orinaba en la cama. Inmediatamente se escuchó una risita a su lado. Capítulo 9, gracias, Ayu. Su Tian se sintió extremadamente avergonzada. Con el rabillo del ojo vio la cara de Jian Chiyu conteniendo la risa y exclamó, papá. La mamá Su seguía sentada elegantemente en su lugar y, al oír esto, no pudo evitar reprender suavemente, Tianong, ¿qué estás diciendo? El nombre completo del papá Su es Su Tianong. Al escucharlo, murmuró un y obedeció saltando el tema poco elegante, siéntense rápido, ya van a servir la comida. Después de ponerse al día, todos se sentaron. La sala privada que reservaron tenía exactamente 6 asientos. Su Tian se sentó al lado de la mamá Su, Jian Chiyu al lado de la mamá Jian, y casualmente quedaron uno al lado del otro. Al sentarse, Jian Chiyu incluso le apartó la silla con mucha caballerosidad. Si no fuera porque los mayores estaban presentes, Su Tian habría querido poner los ojos en blanco. ¡Qué farsante! El Jian Chiyu frente a los adultos y el que ella conocía eran como 2 personas completamente diferentes. La madre de Su Tian le dio un suave empujón en el brazo. ¿No vas a darle las gracias a tu hermano Ayu?
En otras ocasiones, su madre también solía recordarle qué decir o hacer, así que Su Tian ni siquiera tenía que pensar, respondía por reflejo siguiendo las palabras de Bai Jing. Gracias, Ayu. Su Tian aún tenía la boca abierta, pero la pronunciación de hermano se atascó en su garganta y no lograba salir. Ayu la miraba con una expresión de aburrimiento. La madre de Su Tian dijo con dulzura, ¿qué pasa? Este es tu hermano Ayu de cuando eras pequeña, ¿no te acuerdas? La madre de Jian añadió, qué casualidad, cuando tramitamos el traslado de Ayu, él eligió al azar una clase que resultó ser la de Tian, y ahora son compañeros de pupitre. La madre de Su Tian mostró una leve sorpresa. ¿De verdad? Ayu, no puedes molestar a la chica Tian, protégela más en la escuela. Ayuda en lo que sea inconveniente para una chica, dijo el papá de Jian. Jian Chiyu, al ser nombrado, sonrió ligeramente y asintió, por supuesto. El tema de llamarlo hermano finalmente se desvió, Su Tian suspiró aliviada mientras rechinaba los dientes en secreto, lanzando una mirada oblicua a Jian Chiyu sentado a su derecha. Hipócrita. ¿Tonterías? Quien iba a pensar que Jian Chiyu hizo una pausa dramática, la miró de reojo y añadió lentamente, Su Tian, la hermana menor, es también la representante de chino en la clase, yo soy el que necesita su ayuda en muchas cosas. ¿Verdad, Tian? Su Tian se sintió incómoda al escuchar las 4 palabras, Su Tian hermana menor, de su boca, y al oír ese, Tian, alargado intencionalmente al final, fue como si le hubieran dado un golpe con un matamoscas eléctrico, sintiendo escalofríos por todo el cuerpo. Los mayores la miraban, Su Tian forzó una sonrisa dulce y falsa. Ayu, hermano, estás bromeando. Jian Chiyu levantó una ceja, pero no dijo nada. El papá Jian soltó una risa franca y miró al papá Su, ay, los niños ya han crecido, ya no se atreven a llamarse hermano o hermana. En nuestra época, era popular llamarse por una sola palabra, ¿verdad, Jon? Una sola palabra. Si fuera en la época de sus padres, ella tendría que llamar a Jian Chiyu, Yu. Socorro, eso es demasiado aterrador. Apenas se le habían quitado los escalofríos a Su Tian cuando de inmediato volvieron a aparecer. El papá Su también se lamentó, sí, antes yo te llamaba, Jian, todos los días y a Xiao Jing la llamaba, Bai, pero ahora ya no está de moda. La expresión siempre serena y tranquila de la mamá Su también cambió, Su Sien tembló y tomó un sorbo de té para calmarse. La mamá Jian bromeó, Tian, si te da vergüenza llamarlo, hermano, puedes simplemente llamarlo, Ayu, punto. El papá Su también asintió. Bajo la mirada de todos, y con aquel apelativo de una sola palabra como antecedente, esta vez Su Tian se mostró mucho más tranquila, esforzándose por hablar con calma, está bien. Ayu. Aunque aparentemente tranquila, en realidad solo Su Tian podía escuchar el temblor en su propia voz. Jian Chiyu aún no dijo nada frente a los adultos, él era excesivamente maduro, sonriendo levemente de manera justa. Durante la reunión, todos hablaron de otros temas. Cuando el camarero comenzó a servir los platos, a mitad de la comida, la madre de Jian de repente se golpeó el muslo y empujó al padre de Jian, casi se me olvida, y tú tampoco me lo recordaste. ¿Dónde está la cosa? El padre de Jian se quedó atónito, como si también hubiera recordado algo de repente, ¡ay, mi cabeza! Se me olvidó la cosa en el coche. El padre de Su preguntó con curiosidad, ¿qué cosa? Lo sabrás cuando lo traigan. El padre de Jian explicó y luego llamó al conductor para que subiera la caja negra del maletero. Su Tian no había prestado mucha atención a lo que hablaban los adultos, había comido demasiados postres antes de la comida y ahora se sentía llena. De repente, un langostino aterrizó en su plato. Su Tian se quedó sorprendida, giró la cara hacia el culpable, que acababa de soltar los palillos con aire indolente, y dijo lentamente, ¿qué haces? Jian Chiyu pareció no obtener la reacción que esperaba, y con un tono de decepción dijo, preguntándole con una voz extremadamente provocadora, ¿ya no le tienes miedo a los insectos? Recuerdo que de pequeña gritabas al ver uno más grande que una uña a menos de 3 metros de ti. Los adultos conversaban animadamente sin prestar atención a ellos, y Su Tian supo que él tenía malas intenciones, respondiendo indignada, yo también crecí. ¿Crees que no he mejorado en todos estos años? Pero tu inglés sigue igual de malo. Tú. Su Tian se quedó sin palabras, luego resopló fríamente, aunque no haya mejorado, al menos no he retrocedido como alguien. Cada vez más infantil, niño inmaduro. No me gusta escuchar eso, hermanita Tian, dijo Jian Chiyu con pereza, y luego, como recordando algo, entrecerró los ojos con una sonrisa burlona, por cierto.
Tian Tian, llámame hermano Ayu otra vez. El rostro del joven, bajo la cálida luz amarilla, parecía despreocupado y audaz. Sus ojos de fénix, que por fuera parecían afilados y fríos, ahora estaban llenos de una sonrisa traviesa, volviéndose suaves y apasionados. Su Tian se sonrojó lentamente bajo su mirada, frustrada, giró la cabeza para no mirarlo más y bebió varios sorbos de té. Antes de tragar completamente el té, de repente escuchó a alguien llamar Tian Tian, lo que asustó a Su Tian y la hizo atragantarse, tosiendo mientras se tapaba la boca. La madre de Su Tian se acercó rápidamente para darle palmaditas en la espalda. Bebe despacio, no te veas así. Jian Chiyu le pasó con calma 2 servilletas, lo que hizo que Su Tian tosiera aún más fuerte. Cuando finalmente se calmó, vio que la madre de Jian se acercaba y le entregaba una hermosa caja de terciopelo rojo. Tian Tian, toma, este es un regalo de bienvenida para ti. Su Tian no esperaba recibir un regalo de bienvenida, se levantó rápidamente, tomó la caja y agradeció sinceramente. Gracias, tía Jian y tío Jian. Ayu ayudó a elegirlo, dijo la madre de Jian. Su Tian sintió otro nudo en la garganta, miró a Jian Chiyu que esperaba con expectación, respiró hondo y dijo, gracias, Ayu. Ayu sonrió alegremente, de nada. Ábrelo rápido, a ver si te gusta. Su Tian Tian se sentó, desató la cinta del lazo de la caja, presionó el mecanismo exterior y la caja se abrió automáticamente, revelando una pluma estilográfica en su interior. Era una pluma estilográfica con un diseño muy creativo, completamente blanca, y en el capuchón había un cisne tallado en cristal. Hay que admitir que, al primer vistazo de esta pluma, Su Tian Tian la adoró de inmediato. Nunca escatimaba en sonrisas, manteniendo la comisura de los labios levantada, y agradeció sinceramente de nuevo, gracias, tío Jian y tía Jian, me encanta mucho este regalo. La madre de Su fingió quejarse, ¿cómo es que prepararon un regalo? Nosotros no teníamos un detalle de bienvenida para Ayu, parece que no nos cae bien. Nos mudamos desde el extranjero, como, invitados de lejos, naturalmente traemos regalos para los amigos de aquí, dijo la madre de Jian con una sonrisa. Capítulo 10. Resultados del examen mensual. La cena terminó con todos los invitados y anfitriones contentos. Al regresar, ya no viajaron en el mismo coche, sino cada uno en el suyo. Los 2 vehículos avanzaron uno tras otro hacia la dirección del vecindario. Al bajar del coche, las 2 familias charlaron un rato más. Jian Chiyu y Su Tian se quedaron al lado como acompañantes, y cuando los adultos terminaron de hablar, cada uno regresó a su casa. Su Tian volvió a su habitación, después de lavarse y darse un baño, se lanzó hacia la suave cama grande, abrazando al enorme peluche de conejito Fuji mientras miraba al vacío. A pesar de que hoy habían pasado tantas cosas, hasta ahora todavía sentía una sensación de irrealidad. Su pesadilla de la infancia se había mudado de vuelta. Y además se había transferido a su clase. Y se había convertido en su compañero de mesa. Aunque ahora no parecía tan pesadilla. Pero su carácter seguía siendo muy desagradable. Su Tian se enfadó al recordarlo, y con sus pequeños puños rosados golpeó furiosamente al conejito Fuji. Claramente, lo estaba tomando por Jian Chiyu. El pobre peluche de conejito, abrazando su zanahoria, seguía sonriendo felizmente mirando al techo. Su Tian se calmó, volvió a acariciar las partes del peluche que había golpeado, luego se acostó bien, cerró los ojos y pronto se sumió en el sueño. Lo que Su Tian no sabía era que, al mismo tiempo, en torno a ella, se desataba una acalorada discusión en línea. Al atardecer, en el foro creado por los estudiantes del Instituto Yangming, un usuario con el ID Sususu publicó 3 fotos, acompañadas solo por 3 palabras, sin descripción. La primera foto mostraba a un chico y una chica caminando hombro con hombro por el bulevar de Cerezos frente a la escuela, solo de espaldas. La chica llevaba el uniforme escolar y el chico vestía ropa casual. Los pétalos caían en abundancia, y la composición era hermosa. La segunda foto mostraba a la misma chica del uniforme de la primera imagen, inclinándose ligeramente frente a un automóvil y hablando con alguien en el asiento del copiloto. Debido a la distancia, solo se veía un perfil borroso. La tercera foto seguía mostrando el mismo automóvil y la chica del uniforme, pero esta vez también aparecía el chico vestido de negro de la primera imagen. Estaba apoyado contra el coche, abriendo la puerta trasera, mientras la chica del uniforme subía. Esta foto también estaba borrosa, como si hubiera sido tomada con un teléfono fijo. El autor del post también se aseguró un lugar destacado, con solo una frase: el chico es el que se transfirió hoy al instituto, el nuevo chico guapo de la escuela. El hilo creció rápidamente gracias a la conexión con el chico guapo de la escuela. Tercer piso,
Pero. ¿Eres un cavernícola, autor? Con esta calidad de imagen, ¿cómo quieres que veamos si es el chico guapo de la escuela? Cuarto piso, la chica me resulta un poco familiar. Quinto piso, vaya, es el de verdad. En primer año de nuestra escuela ha llegado un chico nuevo súper guapo, ¿no lo sabías? Tercer piso. Bajo el quinto piso, pronto aparecieron varias respuestas. Fui a verlo durante el recreo. Dios mío, es realmente guapo, tiene buen rostro, buena figura, y lo más fatal es que su estilo de vestir también es genial. Ah, ¿quién es? Realmente no lo sabía, ¿alguien puede explicármelo? Estoy de acuerdo con lo del estilo de vestir, este conjunto ya da la sensación de ser un chico guapo. Pero, dicho esto, ¿cómo lo reconociste, autor del comentario? ¿Solo por esta ropa? El autor del comentario respondió, solo por esta aura. Piso 18. Así que después de tanto elogiar al nuevo estudiante transferido, ¿a nadie le importa quién es esa chica? Piso 19. ¿Novia? Ya que subieron al mismo coche. Piso 57. Con dos trenzas, el contorno se parece un poco a la representante de chino de la clase 3. La foto sigue estando muy borrosa. Autor, ¿cómo la tomaste? Las de fuera de la escuela están menos claras que las de dentro. Piso 112. Yo también veo cierto parecido con su. Pero, ¿se conocían desde antes? Si no, ¿cómo es que su relación se calentó tan rápido? Por muy guapo que sea un canalla, no me gusta. El creador del hilo principal, Su, nunca apareció para responder. Esta publicación estuvo activa durante una hora y rápidamente acumuló más de 300 comentarios. Justo cuando cada vez más personas se sentían atraídas, el creador eliminó el hilo. No haber eliminado el hilo habría sido mejor al borrarlo, la curiosidad de la gente solo aumentó, y todos comenzaron a especular, adivinando si el creador había sido amenazado por el chico guapo transferido. En el foro surgieron como hongos después de la lluvia varios hilos de discusión. Sin embargo, nadie esperaba que Susu eliminara el hilo principal. La mayoría de los nuevos hilos eran publicaciones sin sentido de personas que no habían visto el original preguntando de todo, y los verdaderos detalles desaparecieron junto con la eliminación del hilo en el código. Pronto, los moderadores borraron la mayoría. Al día siguiente, Sutian se despertó inusualmente temprano aunque su cuerpo estaba despierto, su mente aún dormía. Terminó de lavarse aturdida y bajó a desayunar. La mamá Su, que siempre se levanta temprano, ya estaba sentada frente a la mesa del comedor, sosteniendo cubiertos elegantes y comiendo el desayuno a pequeños bocados. Sutian bostezó, «Buenos días, mamá». La mamá Su respondió con un leve Justo cuando Sutian iba a sentarse, al levantar la vista vio a su papá en la pequeña cocina semiabierta haciendo muecas constantemente hacia ella. Se quedó atónita y su mente se despejó de inmediato. Cada vez que su papá le hacía esa mirada, era para recordarle que mamá la había pillado cometiendo un error. La mente de Sutian comenzó a trabajar rápidamente, repasando una y otra vez donde había vuelto a equivocarse. Anoche, cuando regresó, todo estaba bien después de llegar, fue directamente a su habitación a dormir, y hasta ahora no había tenido tiempo de hacer nada. Los recuerdos desde anoche hasta ahora pasaron por su mente como fotogramas, pero por más que Sutian los repasó, no lograba recordar dónde estaba el problema. El papá Su seguía haciendo gestos con la boca hacia ella. Sutian intentó descifrarlos un rato, pero realmente no podía entenderlos, y frunció los labios con frustración. De repente, la expresión del papá Su cambió, bajó la cabeza y jugueteó con el plato que tenía en la mano. Efectivamente, al girar la cabeza, la mamá Su los estaba mirando. Su mirada era muy fría. A pesar de eso, la mamá Su no dijo nada. En su casa se respeta la regla de no hablar durante las comidas ni en la cama, y Sutian no se atrevía a preguntar en ese momento, así que se sentó lentamente y desayunó con preocupación. El papá Su también se sentó y colocó un vaso de leche sobre la mesa frente a Sutian. Finalmente, la tortuosa parte del desayuno pasó. Al ver la hora, el papá Su, que debería apresurarse para ir a la empresa, tomó un periódico y se sentó en el sofá a leer. Hoy, Sutian se levantó temprano inusualmente. Después de poner el plato en el lavavajillas, miró a la mamá Su, que estaba sentada en el sofá de espaldas a ella, y lentamente intentó subir a su habitación. ¡Alto! La mamá Su parecía tener ojos en la espalda. Sutian se quedó quieta en su lugar, sin atreverse a moverse. Tianong, si no te vas ahora, llegarás tarde. La mamá Su miró al papá Su sin expresión alguna. El papá Su se rió incómodo,
llegar un poco tarde no importa, últimamente no estoy ocupado. La mamá Su dejó de hablar. Un silencio sofocante. Sutian sintió que sus piernas se le dormían de tanto estar de pie y finalmente escuchó la sentencia. Sutian, ya salieron tus notas del examen mensual. El rostro de Sutian palideció. Así que por eso. La mamá Su se levantó y se volvió hacia ella. Anoche, al regresar, vi la tabla de calificaciones que enviaron en el grupo de la clase. Su maestra entregó todos los exámenes por la tarde. Ayer, al salir de la escuela, ya sabías tus notas, ¿verdad? Sutian asintió levemente. Pero anoche, ¿por qué no viniste a informarme tú misma sobre tus notas? Desde que vi el mensaje, me senté en la sala a esperarte y esperé hasta que apagaste la luz en tu habitación, pero nunca llegaste con tu examen. Sutian se sorprendió y rápidamente explicó, es que lo olvidé. Capítulo 11. Los pasos eran vacilantes. Ayer ocurrieron demasiadas cosas, realmente lo olvidé. La madre de Su le interrumpió, ¿cómo puedes olvidar esto? ¿Sacaste 68 de 150 en inglés? Ni siquiera la mitad. ¿En qué estás pensando todos los días? ¿Esto no te importa en absoluto, Sutian? El padre de Su intentó mediar, Xiao Jing, anoche pasó algo, es normal que lo olvidara. Sutianong, puedes quedarte mirando, pero no tienes derecho a hablar. La madre de Su le lanzó una mirada fría. El padre de Su miró a Sutian con impotencia, incapaz de ayudarla. Sutian se sintió muy agraviada, con los ojos ligeramente enrojecidos, de verdad lo olvidé. Bien, lo olvidaste. Entonces no hablemos de esto. La madre de Su sacó su teléfono. Sutian, ¿sabes qué puesto obtuviste en el examen mensual? No lo sé. Respondió Sutian con voz temblorosa. Solo sabía que toda la clase había tenido un rendimiento muy bajo esta vez y la lista de clasificación no se había anunciado en el aula. Ven a ver. Sutian se acercó, tomó el teléfono y echó un vistazo. Su nombre no estaba entre los primeros 10. Sutian ya se había preparado mentalmente, suponiendo que probablemente estaría alrededor del puesto 18 o 19. Pero en los primeros 20 aún no aparecía su nombre. Sutian se alarmó, revisó 2 veces incrédula sin encontrar su nombre entre los primeros 20, así que continuó mirando hacia abajo. Tampoco estaba entre los primeros 30. Sutian de repente se detuvo. Número 35, nombre Sutian. Había caído del 9º al 35º lugar. Revisó una y otra vez la lista, comprobando constantemente las calificaciones posteriores, pero el error que imaginaba no existía. El padre de Su ya lo sabía desde anoche, dio una palmadita en el hombro de su hija y la consoló, es normal tener un mal examen de vez en cuando solo estando abajo una vez, podrás recordar más firmemente la sensación de estar arriba. La madre de Su le lanzó una mirada de reproche, se volvió hacia Sutian y dijo, ve a buscar tus exámenes. Sutian se sintió como si le hubiera caído un rayo, dejó el teléfono, bajó la cabeza y subió las escaleras. Sus pasos eran algo inestables. El padre de Su miró la hora y les recordó, trae también la mochila, Tian Tian, es hora de que vayas a la escuela. La madre de Su también echó un vistazo al reloj de pared en la sala, pero no dijo nada. Sutian rápidamente tomó su mochila y extendió los exámenes sobre la mesa. En la escuela número 1, los exámenes mensuales comunes se corrigen a mano, y las calificaciones en rojo brillante se escriben directamente en la sección de puntuación del examen, estimulando más la mente de los estudiantes que las frías impresiones tipográficas. También pueden estimular más a cada padre que tiene expectativas excesivas hacia sus hijos. La madre de Sutian claramente estaba muy enojada, su respiración se aceleró. Pero incluso en este momento, la madre de Sutian seguía siendo elegante y refinada, solo frunciendo ligeramente el ceño, sin mostrar expresión de enojo o ira. La madre de Sutian no los tomó para mirarlos, sino que observó fríamente estos exámenes desde una perspectiva superior. No se sabe cuánto tiempo pasó, cuando de repente sonó el teléfono del padre de Sutian, él lo miró, deslizó la pantalla y contestó, hola, sí, llegaré a la empresa enseguida, bien, está bien, espérame un momento. Después de colgar, miró a la madre de Sutian, Xiao Jing, mira, si Tian Tian no se va ahora realmente llegará tarde, es solo un pequeño examen mensual, no le des tanta presión al niño. Sin esperar a que la madre de Sutian refutara algo, él miró a Sutian, Tian Tian, guarda bien los exámenes, te llevaré a la escuela. La madre de Su cruzó los brazos, se dio la vuelta y subió rápidamente las escaleras. Sutian finalmente suspiró aliviada y miró con tristeza a su buen padre, de verdad se me olvidó.
El padre de Su le acarició la cabeza. Vamos rápido. Tengo una reunión esta mañana y ya llevo 20 minutos de retraso. Sutian supo al instante que era una excusa que su padre había inventado para ayudarla a pedir clemencia, así que, con los ojos llenos de lágrimas, metió los exámenes a toda prisa en la mochila, se secó las lágrimas sin orden y dijo, ya estoy lista, vamos. Durante el camino, el padre de Su no volvió a mencionar el asunto del examen mensual. Como era hora punta de la mañana, la entrada de la escuela solía estar bastante congestionada y además había tiempo de sobra, así que el padre de Su la dejó en un lugar separado de la escuela por un callejón. Sutian estaba completamente desanimada, podía prever que esta vez definitivamente había bajado varios puestos, pero nunca imaginó que caería directamente al 35º lugar. Ahora, las personas que estaban por encima de su nombre, en el pasado, casi nunca las notaba al mirar la lista de calificaciones. Pensó que toda la clase había tenido malos resultados, ella también había tenido malos resultados, solo que todos habían retrocedido un paso. Sin embargo, la realidad no era así, había quienes avanzaban con determinación, progresando firmemente mientras otros bajaban la guardia y retrocedían. Sutian apretó fuertemente los labios. Mientras pronunciaba su pequeño discurso mental, de repente sintió un dolor en la nuca. Sutian soltó un ay de dolor, se agachó y se cubrió la cabeza con las manos. Por el rabillo del ojo, solo vio a alguien con pantalones deportivos negros parado a su lado por los zapatos, parecía ser un chico. Hermano. Sutian levantó la cabeza mientras hablaba, giró el rostro y se quedó paralizada. Jian Chiyu. Jian Chiyu también se detuvo un momento y dijo con naturalidad, ¿quién pensabas que era? Sutian bajó las manos con desánimo, siguió caminando y respondió sin fuerzas, todavía falta mucho para llegar a la escuela, ¿por qué tengo que verte ahora? Vete de aquí. Jian Chiyu cruzó los brazos, podría haberte dejado verme hasta llegar a la escuela, pero lamentablemente, alguien tiene las piernas muy cortas y yo he hecho todo lo posible por caminar despacio. Sutian no tenía ganas de responder. Jian Chiyu miró su expresión y no dijo nada más. Ambos caminaron en silencio hacia la entrada de la escuela. En la entrada de la escuela había muchos estudiantes entrando y saliendo, y algunas caras conocidas. De repente, Sutian se detuvo y se quedó quieta bajo la sombra de un árbol. Sutian levantó la barbilla y dijo, no puedo seguir caminando, la mochila es demasiado pesada. Jian Chiyu, tú ve primero. Jian Chiyu la miró de arriba abajo, ignoró sus palabras como si fueran viento en los oídos, y en su lugar retrocedió un paso. Tomó la correa superior de su mochila con una mano y dijo con voz baja y perezosa, deja que el hermano Ayu cargue para ver qué tan pesada es. No era pesada en absoluto, solo contenía unos cuantos exámenes y un libro. Sutian de repente se sintió muy cansada y murmuró en voz baja, ¿no te das cuenta de que es una excusa? Suéltala. Las palabras sonaron hirientes. Después de decirlas, Sutian misma se quedó paralizada por un momento. Jian Chiyu pareció no notar en absoluto su tono desagradable, su expresión no cambió y su voz siguió siendo burlona, sí, es bastante pesada. ¿Qué tal si Tian Tian llama al hermano Ayu y él te la lleva? Él no reaccionó, y Sutian también sabía que no debía descargar su mal humor en él, así que decidió pasar página sin mencionarlo. Al enfrentarse ahora a sus bromas, por un momento no supo cómo responder. Pero realmente no planeaba entrar a la escuela junto con Jian Chiyu. Sutian echó un vistazo a su rostro sin mascarilla y, de repente, tuvo una idea. Agarró las correas de su mochila con ambas manos y le preguntó, ¿vas a soltarla o no? Jian Chiyu puso una expresión de no la suelto, ¿y qué vas a hacer? Si no la sueltas, yo sí. Sutian sacó rápidamente sus brazos de las correas de la mochila y salió corriendo hacia adelante, agitando la mano hacia atrás mientras corría, gracias por llevarme la mochila al salón, compañero. Jian Chiyu sostenía su mochila en la mano y se quedó parado en el lugar, desconcertado. Era un día soleado, y todo a su alrededor estaba lleno de vida. El cabello y la falda de la joven ondeaban en el camino sombreado por los árboles, mientras los rayos de sol filtrados por las hojas caían sobre ella, como si estuviera cubierta por un filtro, brillando como una gema. Jian Chiyu bajó la mano que sostenía la mochila y, lentamente, esbozó una sonrisa en sus labios. Capítulo 12. ¿Estás jugando a las cartas? Sutian tenía una buena idea. Hoy, Jian Chiyu solo llevaba una gorra de béisbol y no una mascarilla, dejando al descubierto su rostro cautivador, especialmente sus ojos, con una forma interna curvada y externa elevada, parecidos a ojos de durazno o a ojos de fénix, brillantes y extremadamente hermosos. Pero era demasiado llamativo, y ella no se atrevía a caminar con él hacia la escuela.
Por suerte, su mochila tenía un estilo bastante neutro, y aunque un chico la llevara, no se notaría rápidamente que era para mujer. Ya que Jian Chiyu quería llevarla, que la cargue por ella. Sutian se sintió feliz y pensó que era muy astuta. ¿Cómo se le ocurrió una idea tan buena? Lamentablemente, temía que Jian Chiyu la alcanzara, así que solo podía correr rápidamente hacia adelante, sin atreverse a mirar hacia atrás para ver la cara de frustración de Jian Chiyu. Por tener una personalidad tan desagradable. Necesita que alguien como ella lo corrija más. Estudiante transferido pervertido. Sutian trotó hasta el edificio de enseñanza y se encontró con San Muchu. Ambos se sorprendieron por un momento, pero San Muchu pronto se calmó, emitió un leve resoplido y, al pensar en algo, sus ojos brillaron con malicia mientras decía sarcásticamente, Sutian, esta vez te fue bastante bien, puesto 35. ¿Acaso estos estudiantes sobresalientes no siempre valoran mucho las calificaciones y los puestos? Seguro que anoche, al ver la lista de clasificaciones, lloró toda la noche. San Muchu observó detenidamente sus ojos, sin encontrar hinchazón, enrojecimiento ni ojeras, así que, para salvar las apariencias, lo atribuyó a que tenía buena piel alrededor de los ojos. Ella no tenía idea de que Sutian realmente no había visto la lista de clasificaciones anoche, sino que la vio esta mañana. Incluso si la hubiera visto anoche, Sutian no habría llorado toda la noche. Ella era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Hasta ahora, cuando su calificación fue mencionada nuevamente, Sutian se dio cuenta de que la tristeza que sintió al conocer su puesto esta mañana ya había sido metabolizada de manera sorprendente. A pesar de que en el coche de su papá aún se sentía muy mal. En este momento, solo quería cantar alegremente una canción sobre flores sonriéndome. Entonces, ¿qué ha sucedido desde que bajó del coche hasta ahora que la hizo ponerse tan contenta de repente? Sutian se quedó un momento pensativa. San Muchu, al ver que estaba distraída y no le hacía caso, puso los ojos en blanco. ¿No sabes qué es la cortesía, Sutian? Te estoy hablando. Sutian volvió en sí y, sonriendo, asintió, más o menos, no tan bien como tú. Realmente no había prestado atención a la nota de San Muchu, pero parecía recordar que Zhou Jing había mencionado que su posición solía estar entre los últimos 20 puestos. San Muchu, al no obtener la reacción que esperaba, pensó que sus palabras no habían sido lo suficientemente hirientes. Has retrocedido 26 puestos. ¿Tu padre no te regañó al llegar a casa? En su familia, curiosamente, era la madre la estricta y el padre el permisivo. Sutian sonrió tímidamente, la verdad es que no. San Muchu, al no acertar por segunda vez, continuó jactándose, yo he subido 3 puestos esta vez. Sutian se rió. ¿Por qué San Muchu podía venir ante ella tan segura de sí misma y jactarse de haber subido 3 puestos? Pensándolo así, volvió a reírse y subió las escaleras. San Muchu tardó en darse cuenta de que Sutian se había estado burlando de ella, y no una, sino 2 veces. Enfadada, dio una patada en el suelo. Entraron al aula una tras otra y vieron a un grupo de personas reunidas frente al proyector multimedia. Al acercarse, escucharon que estaban hablando sobre los boletines de calificaciones. Así que Sutian se abrió paso entre la multitud para echar un vistazo y encontró el nombre de San Muchu en la segunda página. Puesto 52. En total, había 65 personas en su clase. Esta vez, Sutian se rió de verdad. Sacudió la cabeza y se dirigió a su asiento. San Muchu la siguió, aún sin rendirse. ¿De qué te ríes, Sutian? ¿Acaso no he mejorado? ¿No estás tú retrocediendo? Sutian, sí, ¿y qué? Así que, siguiendo esta tendencia, pronto superaré tu puesto. ¿Qué tal, te sientes nerviosa? Sutian. No. Alguien a su lado interrumpió, ¿crees que esto es jugar a las cartas? Que tú ganes una ronda y yo otra. Zhou Jing se acercó, puso una caja de yogur en el escritorio de Sutian, sin siquiera mirar a San Muchu, y dijo sonriendo, Susu, toma, vengo a alimentarte. Gracias, Sutian lo tomó y echó un vistazo. Era una marca famosa de yogur, el que siempre era más difícil de vender en su supermercado. ¿Esta chica, acaso esta vez mejoró? Tan generosa. Zhou Jing entonces miró a San Muchu y dijo intencionalmente con voz afectada, oh, es San. ¿Quieres beber? Tengo otra botella de sabor a nuez, es buena para el cerebro. ¿Qué San? San Muchu les lanzó una mirada furiosa y se fue enfadada. Sutian observó la figura de San Muchu alejándose rápidamente y finalmente no pudo evitar preguntar, ¿era así antes?
Es bastante adorable. Esta era prácticamente la primera vez que interactuaba con San Mucho. Completamente diferente a lo que imaginaba. ¿Quieres decir que es tonta, verdad? Es muy tonta. Si dijeras que ganó el corazón de mi ídolo con su tontería, aún podría aceptarlo. Pero no solo es tonta, también es muy molesta. Dijo Zhou Jing. Su Tian se encogió de hombros, ella no quería experimentarlo en absoluto. Pero, ¿por qué San Mucho de repente me tiene tanta hostilidad? Ayer, cuando tomaste mi taza de agua, ¿qué hiciste exactamente? Todavía no he tenido tiempo de preguntarte. Zhou Jing tartamudeó, luego le sonrió con adulación. Tian Tian, mira, ya te compré yogur para disculparme. Así que esta leche también es para disculparte conmigo. Su Tian dijo con mal humor. No. Es que vi el boletín de calificaciones. Zhou Jing terminó de hablar y rápidamente cambió de tema. Ella era un poco más alta, levantó la mano y jugó con la trenza de su Tian, susurrando rápidamente, solo quería molestarla, así que le pasé tu taza de agua al compañero Jian y le dije, compañero Jian, tu compañera de mesa te pide que le sirvas un vaso de agua y además, no le di la tarjeta de agua y me fui, así que el compañero Jian finalmente usó la tarjeta de agua de San Mucho para servirte agua.